Esto es Una noche en los separos por Más manos al aire. Soy Juan Carlos Urbina, abogado penalista. El día de hoy vamos a platicar con respecto al tema de la responsabilidad médica que en los últimos días en Puebla ha causado mucho revuelo por el tema de las últimas noticias lamentables que han estado ocurriendo. Sin embargo, para hablar debidamente de este tema, tenemos una gran invitada que es la licenciada Ana Verónica Cruz Leiva, que de hecho una gran amiga mía desde la universidad. Ella cuenta con una maestría en Derecho Público, así también con una especialidad en Derecho de Empresa y actualmente es litigante y también es docente. Amiga, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. No, gracias a ti, amiga, por acudir y explicarnos este tema que en los últimos días ha causado mucho revuelo en Puebla y que de hecho, lamentablemente, como dice el dicho, ¿no? Ya niño ahogado, pozo tapado, han estado haciendo muchas actuaciones el gobierno del estado para estar clausurando diversas clínicas. Pero para empezar, amiga, ¿qué significa el tema de la responsabilidad médica? Pues me existen muchas dudas en particular sobre qué es responsabilidad médica porque la gente lo confunde con negligencia médica. Y la negligencia solamente es una parte de la responsabilidad médica. La responsabilidad es hacerte responsable, ¿no? Del daño que ocasionaste, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria. Y particularmente se refiere a que cuando el médico actúa de forma, ahí sí, negligente, pero también puede haber sido por impericia, por imprudencia o por dolor. Ejemplo, ¿no? Sí, a lo mejor era mi responsabilidad como médico el cuidar al paciente después de que salió de quirófano, por ejemplo, en un anestesiólogo, y yo me fui y lo abandoné, pues estoy cometiendo una conducta negligente, ahí puedo tener responsabilidad. O si era mi debido o mi deber, ¿no? El poder cuidar al paciente de que tuviera cierta alergia y no mantuve ese debido cuidado, pues también es mi responsabilidad. Lo que pasó, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si yo me pongo a realizar tratamientos o procedimientos para los cuales no tengo la formación, la experiencia ni la certificación para realizarlos, pues mi conducta es una conducta de impericia, me falta la pericia necesaria para poder ejercitarla. Y todo eso se va a traducir en el pago de una indemnización. Hay diferentes vías para poderla reclamar. Hay una vía civil, una vía penal, ¿no? Y una vía, pues, en medios alternos que poca gente conoce, que es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Correcto. Amiga, en este punto y respecto a la nota de Blanca Adriana, que ella acudió a una clínica para una cirugía estética, ¿qué es lo que deben de realizar primero las personas antes de realizarse una cirugía estética? ¿Qué es lo que tú les recomiendas? Okey, para cualquier cirugía, sea estética o no, y eso sí me lo marca claramente la Ley General de Salud, en primer lugar hay que verificar que sea un médico, o sea, que tenga una licenciatura en medicina y posteriormente que haya cursado el Sistema Nacional de Residencias Médicas, el famoso ENARM, el examen, y que tenga la especialidad en cirugía. Y hay otro requisito más, que es que cuenten con el certificado del colegio. Cada colegio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Colegio de Cirujanos Plásticos es el que debe certificar cada 5 años al médico para que pueda operar. Si le falta el certificado o si no cuenta con la cédula de cirujano, no pueden realizar procedimientos quirúrgicos. Cuando hablamos de procedimientos estéticos, debe ser un cirujano plástico. Y en esto ya hay un pronunciamiento de la Corte, ya hubo diversos juicios de amparo en el que se generó, de hecho, una jurisprudencia que claramente se especificó que para procedimientos quirúrgicos solamente lo pueden realizar los cirujanos. Ok, ahora mira, esta información, ¿dónde la pueden consultar además del Registro Nacional de Profesiones? Porque muchas veces dicen, es que siempre se presentó conmigo como un médico. Yo lo veía de bata, lo veía que ahí tenía diversos títulos en su pared, veía que tenía sus oficinas, yo las veía muy limpias, él decía que tenía mucha experiencia, ¿no? Pero el primer paso, y ahorita lo que quiero que eso nos comentes es, se busca en el Registro Nacional de Profesiones, todas las personas lo pueden hacer. Entran, le ponen en internet Bueno, y ahí. apenas, ¿eh? Porque hace unos días me cambiaron la página y no aparecía. O sea, tú podías buscar y te aparecía solamente vinculando tu CUR, el registro. Creo que ya la regresaron a la normalidad. Bueno, son el tema de los problemas que también se enfrentan, ¿no? Ujú. Pero más aparte, además de ello, ¿dónde lo pueden consultar ellos, no? Porque les preguntan y el médico obviamente les va a decir, sí, yo tengo la especialidad, tengo todos esos conocimientos, pero ¿dónde ellos pueden consultarlo de manera diversa? Pues mira, cuando tú entras a un consultorio es importante que verifiques que lo tengan tal cual colgado, ¿no? Es el título de la licenciatura, el título de la especialidad, o sea, que sí te acerques y diga especialidad en cirugía plástica, hablando de procedimientos estéticos, y el certificado. ¿Dónde más lo puedes buscar? Por ejemplo, si son cirujanos plásticos, los colegios publican las certificaciones vigentes. Entonces entras en internet al Colegio de Cirujanos Plásticos y ahí aparecen los que están vigentes.
Es importante también que verifiques el aviso de funcionamiento. El aviso de funcionamiento es una hojita que debe estar visible al público en el que aparezca quién es el propietario del establecimiento y cómo se dio de alta, si como un consultorio de medicina especializada o como un consultorio de medicina general. Sí es complicado, ¿por qué? Porque hay títulos apócrifos, ¿no? Sí, era lo Entonces, que te iba a comentar, digo, en Santo Domingo, en la Ciudad de me consigo mi México, título. los pueden conseguir y de que los ven ahí pegados en la pared, ahí los van a ver, ¿no? Yo te diría que el paso es correlacionarlo. O sea, primero checar que está en el consultorio, anotar el nombre completo del médico, también la receta debe aparecer el nombre completo del médico y la cédula, porque en muchas ocasiones utilizan cédulas que no les corresponden. De ahí irte a la página del Registro Nacional de Profesiones y volverlo a verificar en los colegios, según las certificaciones de los colegios, ya sean 3 filtros que digamos tendrían que darte certeza de que realmente estás acudiendo con un profesional. Hay otra instancia que es la página de la CONAMED donde puedes verificar que los médicos no tengan quejas presentadas. Ok, ok. Ahora, amiga, antes, esto por el tema del médico, si es una obligación que deben de tener todo ese tipo, todas las personas que quieran realizarse una cirugía estética, se deben de documentar antes de, ¿no? A lo mejor sí pudo haber tenido algunos casos de éxito esta persona que ni siquiera es médico, pero eso no exime de que pueda cometer Claro. un tipo de negligencia, ¿no? Entonces sí es una obligación que se deben de documentar antes de. Ahora, amiga, el otro tema es, ¿qué deben de tomar en cuenta con respecto a los lugares, los espacios? Nos estabas diciendo que debían de tener un cierto tipo de permiso, porque luego muchas veces que aquí era una clínica y resulta que no tenía ni permiso ni absolutamente nada y se publicitaba de esa manera como una clínica, ¿no? ¿Qué es lo que deben de checar en ese punto? Aquí es importante diferenciar que una cosa es el consultorio, la consulta externa, donde tú vas a ir con el doctor y te va a revisar y te va a proponer hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento que puede ser un tratamiento quirúrgico, y muy diferente el lugar donde te van a operar. El lugar donde te van a operar debe ser un quirófano y ese quirófano en la mayoría de los casos está adscrito a un hospital. Entonces, el quirófano, si hay quirófanos en clínicas, ¿no? Que así te lo marca la norma, que pueden ser de atención ambulatoria, pero siempre debes de verificar que sea un quirófano. El quirófano no es el sótano de una casa donde vas a encontrar una plancha. La cochera. La cochera, exactamente, no es eso un quirófano. Un quirófano tiene diferentes áreas. Tiene un área, por ejemplo, gris, un área donde se hace todo un procedimiento para lograr que esté todo esterilizado, que no haya infecciones. Y además, esto es un protocolo. Casi siempre lo vas a encontrar adscritos a un hospital, ¿no? Y si no, a clínicas de atención ambulatoria, pero esas clínicas no tienen un aviso de funcionamiento, tienen una licencia sanitaria. Y ahí es donde está la diferencia. Tienen que contar con una licencia sanitaria de acto quirúrgico. Entonces, si a mí me dicen, me voy a operar y te voy a operar en el centro quirúrgico El Patito, ¿no? Yo le pediría al médico, oye, ¿me puedes mostrar la licencia de acto quirúrgico de ese centro? Eso sería lo básico indispensable, ¿Qué ¿no? sucedería que aquí el médico le dice, no, es que eso no te puedo mostrar, son documentos propios de aquí? Cambia al médico. La mejor respuesta. Mm, La verdad es que no hay otra opción, es tu salud, ¿no? Al final del día es tu salud, tu cuerpo, lo que está en riesgo. De acuerdo. Ahora, amiga, ¿qué, qué actos médicos sí se pueden realizar con el tema de las licencias sanitarias? Porque luego he visto también en internet que hacen como fiestas de Botox, una cosa así le llaman, Ajá. ¿no? Y que reúne a tus amistades y vamos y a todos les vamos a poner Botox y demás. ¿Eso está permitido? Ahí entramos a un tema bien complejo, porque todo, a ver, la medicina estética la vamos a dividir en procedimientos quirúrgicos y en procedimientos no quirúrgicos. Ok. Los procedimientos quirúrgicos ya quedó claro que solamente lo pueden hacer en materia estética los cirujanos plásticos. Pero el tema no quirúrgico, hay una ambigüedad bastante grande tanto a nivel estatal como a nivel federal, ¿no? A nivel estatal, el año pasado se hubo una reforma a la Ley Estatal de Salud y colocaron, fíjate bien, que cualquier procedimiento que tenga como finalidad modificar cualquier parte de la cara o del cuerpo, o sea, nunca dice una finalidad estética, solamente la pueden realizar los cirujanos plásticos. Nosotros promovimos amparos en contra literalmente de esa reforma, se presentaron iniciativas que por cierto siguen estando turnadas en la Comisión de Salud y la ley sigue vigente en ese sentido, ¿no? Pero ¿quién puede realizar el procedimiento estético o sea, no quirúrgico? Pues prácticamente aquí sí entra otro sector que es el que cuente con la debida capacitación, pero ya no forzosamente que haya cursado el Sistema Nacional de Residencias Médicas. Y aquí está la laguna.
quién sí puede, porque hay maestros, por ejemplo, que son maestros en medicina estética que no tienen que ver con la parte quirúrgica, que eso es importante distinguir. Hay una escuela por ahí en algún lugar de la República Ok. que emitió cédulas en dos sentidos. Una cédula de maestría en cirugía estética. Los que dicen cirugía estética, con ellos no vayan, por favor, porque ellos ya es donde hay un pronunciamiento de la corte que no pueden realizar procedimientos quirúrgicos. La pregunta es, ¿por qué tienen esa cédula? ¿Quién autoriza ese reboe? Preguntas que dejamos al aire. Pero hay otra maestría, que es la maestría en estética, que la tienen diferentes pues, instituciones educativas y que cuentan con cédula profesional. Ellos sí pueden realizar los procedimientos estéticos que son no quirúrgicos, por ejemplo, aplicación de botox, ¿no? De toxinas y demás. Pero lo que me preguntas de las fiestas de botox y demás, en la mayoría de ocasiones las hacen cosmetólogas que no pueden aplicar ese tipo de procedimientos o las llegan a hacer médicos generales que tampoco pueden aplicarlas. Entonces, tengan cuidado en el lugar donde se la realizan, ¿no? No es lo mismo que vayas a un consultorio de medicina especializada a que te lo hagan en cierto spa, ¿no? Ahí hay una diferencia. Ok, ahora, amiga, en este tema nos acabas de hacer mención de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. ¿Cuáles son, o nos podrías dar a un poquito más de detalle de cuáles son los no quirúrgicos? Sí, pues es la aplicación de toxina botulínica, que es el Botox, ¿no? El ácido hialurónico, ese tipo de hay ciertas máquinas, que no recuerdo cómo se llaman, que tienen que ver, por ejemplo, para reducir el tema de celulitis y demás, son procedimientos no quirúrgicos. O sea, que tienen una finalidad estética, que son invasivos, porque penetran las membranas de la piel, pero, pues, que no son quirúrgicos en sí. Eso sí se pueden realizar en consultorio, pero apenas Cofepris el año pasado acaba de emitir una autoguía de verificación que no tiene ningún valor jurídico, pero más o menos para que ellos sepan qué es lo que debe tener un consultorio de medicina estética de procedimientos no quirúrgicos. Ahora, en el tema de que aplican la cuestión de las células madre, que te sacan Ujú. sangre, que lo ponen en un aparatito y que después te lo inyectan, ¿eso en qué consiste? ¿Es quirúrgico? Bueno, sería no quirúrgico. Eso es no quirúrgico, pero eso solamente lo pueden hacer, o sea, no hay una laguna específica que te diga quién sí, pero lo que sabemos en la práctica es que solamente lo pueden hacer aquellas especialidades que justifican que el tratamiento ya ha sido aprobado por Cofepris. O sea, no lo puede hacer cualquier médico. Por ejemplo, las cámaras hiperbáricas. Las Ujú. cámaras hiperbáricas las pueden utilizar los médicos, pero dentro de su especialidad. O sea, por ejemplo, si se justifica que la pueda hacer un médico internista porque la finalidad del tratamiento es esta, solamente el médico internista para esa finalidad en específico lo puede hacer. Y te soy honesta, eso es ambiguo. Y es ambiguo desde lo más bajo. ¿Por qué? Porque existe una laguna respecto a qué puede hacer el especialista y qué puede hacer el general. Y no solamente me refiero a medicina, me refiero en particular a estomatología, a fisioterapia, a nutrición. Y eso es complejo porque quien lo regula pues es la Lex Artis, pero la Lex Artis es Mm, un mundo, ¿no? ok. Amiga, en este punto también encontramos que ya nos topamos con este problema, que ya no sabemos, necesitamos documentarnos con quién nos vamos a hacer un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico. Ahora viene el tema de los productos que utiliza. Porque han habido casos en los cuales les inyectan meramente aceite, Ujú. o que son realmente químicos. Entonces, aquí que, además de documentarnos de eso, qué debemos de realizar con respecto a los medicamentos que nos van a estar aplicando? Okey, aquí algo fácil, que en lo que se pueden guiar, es que Cofepris emite alertas sanitarias por los productos que van detectando. De hecho, sí hace visitas de verificación solamente para buscar, por ejemplo, se falsificó un bote de o un lote de toxina botulínica, y empiezan a realizar visitas de verificación a los consultorios para verificar que no esté ese lote que está falsificado, ¿no? Pero cada producto debe contar con su registro, sanitario, y eso también se lo comento a los médicos porque en muchas ocasiones se les va a pedirlo. Cuando tú adquieres el producto, al proveedor le tienes que pedir ese registro sanitario. Eso lo tiene el proveedor, ya sea que sea producido en México o que lo hayan importado. Cuando importan ese producto en México, tiene que pasar por Cofepris, y Cofepris lo que hace es una revisión y otorga el registro. Ningún producto que no tenga registro sanitario en México debería de aplicarse. Entonces, ¿qué le puedes pedir a tu médico? Ah, ¿qué me va a aplicar? Puedes verificarlo, porque eso sí lo verificas en la página de Cofepris, que cuenten con el registro sanitario, o si no, que te lo muestre en ese momento. De acuerdo.
Amiga, ¿qué es lo que debe, ya nos acabas de dar mención de varios puntos, pero ¿qué es lo que debe de realizar un médico que se va a especializar en tema de cirugías estéticas? ¿Cómo debe de empezar su protocolo? O sea, ¿qué documentos necesita? Primero, ¿dónde debe de ir? ¿Qué son los requisitos que requiere? Para cirugías estéticas, forzosamente tienen que aprobar el examen nacional de residencias médicas, cursar la especialidad en cirugía, ¿no? Y una subespecialidad en cirugía plástica. No hay otra. O sea, para procedimientos médicos quirúrgicos solamente lo pueden hacer cirujanos plásticos, nada más. Con respecto al tema de las responsabilidades cuando no cumplen con estos requisitos en el tema de COFEPRIS y demás, ¿cuáles son las consecuencias? De una visita de verificación, que es un procedimiento administrativo, la consecuencia puede ser que te impongan una medida de suspensión, suspenden el consultorio y sí te están multando. Nada más que recuerden, y eso es importante aclararlo. Primero, en Puebla, por lo menos es así, te colocan la medida, hay que hacer las gestiones pertinentes para retirar ese, es decir, solventar las irregularidades que tienes y posteriormente ya continúa el procedimiento administrativo y va a terminar con una resolución en la que te pueden llegar a imponer una multa. Y las multas sí las hemos visto que van, o sea, desde los 5,000 pesos hasta el millón, para que lo tomen en consideración. Porque apenas alguien que del gobierno salió a decir que la Dirección para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la autoridad estatal en materia de salud aquí en Puebla, solamente revisa aquellas clínicas o consultorios que tienen aviso de funcionamiento, lo cual es una tontería, porque no es así. Imagínate que, o sea, ¿qué mensaje le das a la población? Pues mejor no me registro porque me vas a verificar. Eso no es así. En la práctica sí lo revisan, ¿no? Y sí es importante que si tú te das cuenta de una clínica, tú como paciente, que está funcionando de manera ilícita, que es un sótano en una casa que no cuenta con ninguna medida de higiene o de seguridad, pues sí presenten la denuncia sanitaria. ¿Para qué? Para que se realicen estas visitas. Pero las visitas no solamente emanan de las denuncias, o sea, es una facultad que tiene la autoridad de poder regular. Correcto. Ahora, amiga, en este entendido, una persona que ha sido víctima de estas cuestiones, de negligencias, de que no cuentan con los permisos y demás, y ya sufren una afectación a su salud, ¿qué es lo primero que deben de realizar? Aquí hay varias vías que pueden abordar, ¿no? Hay que verificar si fue una persona que no es profesional de la salud, que no es médico, como en el caso de esta chica. ¿Qué hay que hacer? Pues presentar una denuncia. ¿Por qué? Por usurpación de profesiones, la puedes presentar por ese delito o también la puedes presentar por el tema de lesiones. Aguas con el delito de responsabilidad médica, porque el delito de responsabilidad médica hay muchos abogados que dicen todo es responsabilidad médica y no. O sea, la responsabilidad médica solamente encuadra en ciertas conductas muy específicas. Ahora, tomando en cuenta el asunto de Blanca, aquí el tema de responsabilidad médica tiene una calidad específica el sujeto activo. Y Ujú, aquí, si no es médico, ujú. la realidad es que no entra, ¿no? Entonces, como bien dice la licenciada Verónica, debemos de tener en cuenta esos puntos. Pero continúa, por favor, Ana. Y también, por ejemplo, la mayoría de los casos lo que vamos a buscar es una indemnización. ¿Por qué? Porque hay un daño en la salud, hay lesiones y esas lesiones, pues obviamente requieren de una indemnización para poder, pues no regresarlo al estado original que tenía, pero para poder atender el problema. ¿Qué puedes hacer? Puedes presentar, si es un profesional de la salud, una queja en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Hay dos procedimientos que se llevan a cabo, el de conciliación y el de arbitraje. O bien, la vía correcta para promover en estos casos es la vía civil, responsabilidad civil subjetiva, extracontractual. Porque hay muchos abogados que no lo saben, no lo tramitan así o no lo promueven así y pues caemos en una serie de irregularidades, ¿no? Correcto. Ahora, amiga, ¿qué casos has visto tú en tema de responsabilidad Pues médica mira, o negligencias? me ha tocado muchos de sí, de personas que no son profesionistas. Por ejemplo, me tocó el caso de un podólogo que operó a un señor y literalmente la afectación que tiene pues el señor sí es considerable. ¿Por qué? Pues porque no tiene la facultad para poder realizar esos procedimientos quirúrgicos, no tiene la pericia ni la experiencia. Pero también me ha tocado ver casos de médicos que han cometido pues diferentes errores, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver el caso de una chica que se hizo una liposucción y uno de los riesgos de las liposucciones, y eso se los tienen que informar, ¿no? Cada vez que tú te vas a realizar un procedimiento quirúrgico, pues van a sujetarse a diferente tipo de riesgos, ¿no? Uno de los riesgos es la perforación.
En este caso, esta chica la perforaron, no se dieron cuenta que la perforaron, la cerraron, tenía materia fecal regada literalmente por todo el cuerpo, la chica casi muere. En este caso les tienen que hacer un lavado, que es las abren, les dejan unas esponjas para poder hacer este lavado quirúrgico. Y pues la chica de ir a un procedimiento estético para mejorar alguna situación con la cual no se sentía a gusto con su cuerpo, pues termina con cicatrices queloides en todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría puntualizar esa parte. Últimamente la medicina estética, la quirúrgica, se ha vuelto muy comercial, ¿no? Entonces prácticamente es como si te fueras a comprar un suéter y no es así. Implica una serie de regulaciones, implica una serie de complicaciones, ¿no? Que el médico te las tiene que explicar. No todo paciente es candidato a realizarse un procedimiento quirúrgico. O a veces vaya esta parte del acompañamiento. Casi ningún médico ofrece un acompañamiento psicológico a realizarse un procedimiento quirúrgico. Y esa parte tampoco está regulada en Puebla. ¿Qué otro caso hemos tenido? Pues, o sea, me ha tocado varios. Me tocó, el caso de una chica que se equivocaron, por ejemplo, en el ovario que tenían que extirparle, ¿no? Le terminan extirpando los 2 y, pues, resulta que se queda con un tema de infertilidad. Y así, pues, te podría comentar varios. Yo trabajé algún tiempo en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Actualmente me dedico a eso, a llevar, a médicos desde la parte preventiva como a la parte resolutiva. Y te puedo decir que en muchas ocasiones, cuando el médico cuenta con la debida preparación, la mayor parte de problemas se presentan por fallas en la comunicación, porque también los pacientes no preguntamos. Entonces, a veces por miedo, por duda, por pena, te quedas con una idea errónea, ¿no? O el médico no te explica cuál es el riesgo que puede presentarse dentro de un procedimiento. Ahora, también, ¿qué pasa mucho? Hay muchos doctores que por hacer publicidad me meten a medio mundo a quirófano. Entonces viene el de la cámara y viene medio mundo a grabarte, ¿no? Es que ha ido en aumento esos puntos. De hecho, en Estados Unidos hace poco le quitaron ya sus cédulas y licencias a una doctora que en plena cirugía estaba haciendo videos de TikTok bailando y demás, y le causó una afectación a nivel cerebral a su Claro. paciente, ¿no? Entonces, eso ha ido mucho en crecimiento. ¿Qué sucede con estos aspectos, amigos? O sea, cuando se detectan ahí en TikTok, Instagram y todo, que realiza eso el médico, que lamentablemente, ¿no? El tema de las redes sociales ha ido empujando a diversos profesionistas a irse involucrando en este tipo de cosas con el hecho de ser vistos, ¿no? Porque ahora, si no eres visto, no eres conocido. Entonces, ¿qué sucede en estos puntos? ¿Por qué no está todavía regulado ese tipo de cuestiones? Pues es una muy buena pregunta que yo también tengo, ¿no? Pero sí, hay un tema que puede iniciarse un procedimiento administrativo y aquí la responsabilidad no solamente es del médico, sino también pues del hospital o quien es propietario del quirófano. Porque en teoría hay un control del número de personas que pueden entrar a un quirófano, porque algo muy sencillo, se puede generar una infección. Por ejemplo, el de la cámara no sabe cómo realizar el aseo quirúrgico. Entonces, si los empiezan a meter nada más, pues, ¿qué implica? Que aumenta la probabilidad de que el paciente tenga una infección intrahospitalaria. Ese es un punto, ¿no? Y ahí desde los hospitales tienen que controlar ese aspecto, porque son muy dados también el médico está operando y etiqueta al hospital, ¿no? Aquí operando en tal hospital. Eso también es una responsabilidad para el hospital, porque ¿quién está cuidando el uso de esas instalaciones? Okey, correcto. Amiga, regresando un poco, cuando una persona se quiere hacer un tema de, una cirugía estética, suponiendo el tema de una liposucción, luego les dicen: "No, mira, es que conmigo te va a salir mucho más económico porque yo puedo hacer varias cosas", ¿no? O sea, yo voy a ver hasta desde la anestesia, yo voy a ver aquí, yo voy a ver allá. ¿Qué sucede en estos casos? Pues aquí voy a aplicar lo barato sale caro. Y siempre que vean un procedimiento quirúrgico muy por debajo del costo del mercado, duden. En promedio, ¿en cuánto anda? Pues mira, las liposucciones, así el costo no te lo puedo dar porque no me dedico a ese mercado, pero por lo general son entre 40 y 60,000 pesos, ¿no? Eso es más o menos como, o sea, como la base, pero ¿qué te podría decir yo? Pues consulta a 3 médicos, ¿no? Y que esos 3 médicos te den un presupuesto. Si tú ves que uno te va a cobrar 20,000 y los otros están cobrando 60, bueno, con el de 20,000 está pasando algo extraño.
¿Por qué razón? Porque ¿qué se paga en una cirugía? Se paga el quirófano, se pagan los honorarios del team quirúrgico, de las personas que ingresan, se pagan honorarios del anestesiólogo, se paga el equipo que se va a ocupar durante la cirugía. Entonces, una cirugía que es demasiado barata, a veces por bajar el costo, ¿no? Ah, pues te opero en tal clínica. Alguna vez me contaban unos doctores que vieron cómo estaban esterilizando en una tamalera. Es que es de acero Es inoxidable. que es inoxidable. Okey, ahora, de obligatoriamente en una cirugía estética, pongamos el ejemplo de una liposucción, ¿quiénes deben de estar presentes al momento de? O sea, Durante el procedimiento quirúrgico tienen que estar presentes cirujano plástico como tal y el team quirúrgico deben ser enfermeros. Hay enfermeras en particular o enfermeros que tienen especialidad en cirugía, o sea, que son enfermeros quirúrgicos. No cualquier enfermero puede entrar a quirófano. Hay médicos que son los auxiliares y ahí tienen que contar con la preparación justamente para poder ingresar, ¿no? Que forman parte, digamos, sí, del equipo del médico y el anestesiólogo. O sea, el anestesiólogo sí o sí tiene que ingresar. Hace rato me preguntabas qué tipo de procedimientos se pueden hacer en consultorio. Por ejemplo, algo que dan por hecho que se puede hacer y no son las sedaciones. Las sedaciones es un tipo de anestesia en particular que tiene una consecuencia, puede tener un peligro que es que el paciente pues, literalmente se te vaya. ¿Qué implica esto? Que para realizar una sedación solamente se realiza en quirófano y hay un montón de médicos, desde estomatólogos, que realizan sedaciones en consultorio y eso legalmente no está permitido. ahora en el tema de la sedación estás haciendo mención, sea poco, sea mucho, ¿debe de ser de esta manera? Sí, por la consecuencia que puede generar, ¿no? Sí hemos escuchado noticias y casos de pacientes que al momento de colocar la anestesia se fueron. ¿Por qué es necesario que sea dentro del quirófano? Porque en el quirófano está el equipo necesario para poder llevar a cabo, pues, la reanimación del paciente en caso de que suceda algún tipo de esas situaciones. ¿Y por qué en consultorio no? Porque ¿qué implica que esté en un consultorio donde la vas a tener que trasladar de aquí a que llega la ambulancia, la trasladas a un quirófano? Ya se perdió mucho tiempo. Ahora, amiga, con respecto al tema de los médicos, ¿en qué cómo ellos se pueden blindar? Muy aparte de todos los requisitos legales que requiere, ¿cómo se pueden blindar también con el tema de sus pacientes? Porque luego muchas veces el mismo paciente no se cuida tanto, en el posterior a esta cirugía, ¿no? Bueno, ahorita recuerdo el tema de un video en el cual a un señor le hicieron una cirugía en el tema de la pierna y se fue a la playa, ¿no? Y ahí tenía los tornillos y todo, y pues decían, no, que le caiga el agüita, ¿no? Pero, ¿cómo se pueden blindar ellos con posterioridad? Pues mira, lo primero es tener expedientes clínicos perfectamente bien integrados, ¿no? Porque me ha tocado ver médicos que literalmente no tienen expedientes clínicos, o sea, no tienen notas más que la del hospital. Y a veces creen que la nota quirúrgica, la nota postquirúrgica, eso es todo el expediente. Y no. Si tú vas a operar a un paciente, tú tienes que llevar tu expediente de la consulta previa y el seguimiento. Y el seguimiento lo tiene que realizar el médico que operó. Con cartas de consentimiento informados bien hechas, porque hay médicos que tienen cartas de consentimiento informado que dicen tal cual, ¿no? El médico o el paciente declara que conoce los riesgos. Ajá, ¿y cuáles son esos riesgos? Ese es un tema, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? Casi todos los quirófanos o todos los hospitales les piden una póliza de responsabilidad médica. Aguas con las pólizas que contratan, porque nos ha tocado ver, y apenas llegaron conmigo unas doctoras que me enseñan la póliza, y la póliza está a nombre de una persona moral. O sea, la persona moral contrata con Imbursa una póliza y le dice al médico, aquí está tu póliza. Y la póliza está en nombre de la persona moral. Entonces, en caso de que se presente un tema de responsabilidad, no les van a pagar. Aguas con eso. Te conviene más, en todo caso, acudir con el banco, tú tramitar directamente tu póliza y te deslindas de problemas. Esa parte tienen que verificarla y cuidarla mucho. Correcto. Amiga, ahora, con el respecto del caso de esta, chica aquí de Puebla, el gobierno del estado ha estado, perdón, el gobierno del estado tomó la decisión de estar ahorita cerrando, clausurando diversas clínicas. ¿Crees que esto es suficiente como para erradicar esto o nada más está poniendo algo, por encima de? ¿Qué es lo que debería de realizar debidamente el gobierno del estado para poder atacar y evitar, futuros problemas como el que ocurrió? Pues mira, yo te voy a detectar algo que para mí es muy visible, que creo que desde ahí nos está atendiendo. Puebla es el estado con mayor número de universidades
en las cuales muchas universidades ya cuentan con la licenciatura en medicina. Desde ahí, vas a tener médicos generales y el ENAR solamente lo pasan cierto, pues hay cierto cupo, no lo van a pasar todos. Hay un problema en particular, ¿qué hacemos con todos esos médicos generales que no están como tal pasando este examen nacional de residencias médicas? Desde ahí es un problema que de una política pública se podría atender. ¿Por qué? Porque esos médicos están yéndose, ¿no?, a procedimientos que no pueden realizar o se les hace muy fácil, por ejemplo, el tema de la estética. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, el tema estético deja dinero y es uno de los mayores o que tiene mayor demanda hoy en día. Pero de ahí, okey, ya cursaste tu especialidad o ya cursaste tu maestría, ya cuentas con la preparación, ¿qué debe hacer el gobierno del estado? Una, hay que reformar la Ley Estatal de Salud desde ahí. 2, esa norma, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, no sé si ustedes sabían, deben revisarse cada 5 años. ¿Sabes cuándo fue la última vez que se revisó la norma del expediente clínico? Supongo que con Marín. Desde que se creó en el año 2012. Digo, eso es nivel federal, pero al final del día urge revisar esas normas oficiales mexicanas. A mí me pasa mucho con los doctores cuando llegamos a hacer la verificación de los consultorios que me dicen los ortopedistas, es que la norma dice aquí tabla para yeso, yo no pongo yesos, yo como férulas. La norma está desfasada, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacerse? Una, sí implementar el número de visitas, que las visitas sean rigurosas, que realmente se puedan hacer visitas en las que la medida, pues, sea proteger a la población con sus pensiones. Y particularmente, yo te diría, la base es el derecho, desde la regulación, porque la laguna está ahí. ¿Cómo quiero que la autoridad administrativa pueda regular si no le doy herramientas? Correcto. Amiga, algo más que nos quieras comentar con respecto a este tema de la responsabilidad médica, de las negligencias. Pues particularmente es importante, y eso es un llamado a toda la población, que cada vez que acudan con un profesional de la salud, sí verifiquen con quién están acudiendo, ¿no? Y algo que también es necesario atenderlo y que ha sido mucho revuelo en estos días es, por ejemplo, hay diversos edificios, voy a decirlo así, en Puebla, que son inmobiliarias, no son literalmente hospitales y la gente se va por la idea porque hay una marca registrada, ¿no? Dicen, ah, bueno, pertenecen a este complejo. No, es una inmobiliaria que está rentando o vendiendo un consultorio y que literalmente no tiene nada que ver con la actividad que se hace dentro del consultorio. Entonces, no se confíen que por el hecho de que esté en tal hospital o en tal complejo ya es un médico reconocido. Siempre agoten el buscar que sea un médico con licenciatura, con la especialidad que corresponda y cuando hablemos de procedimientos quirúrgicos que cuenten con su certificación. Correcto. Amiga, pues agradezco mucho el que hayas venido y nos hayas explicado este tema, que la realidad es mucho de comprender y entender, es muy grande y es mucho lo que se tienen que estar recopilando todas aquellas personas que quieran realizarse algún tipo de cirugía estética. Y de nueva cuenta, amiga, muchas gracias No, por gracias a venir ti. y esperamos volverte a tener para que nos sigas comentando sobre este tema y más que nada sobre algunos casos que hayas tenido. ¿De acuerdo? Pero antes de irnos, amiga, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Algún médico que quiera verificar su tema contigo? Pues nos pueden encontrar, nosotros tenemos oficinas en Lomas de Angelópolis, en Plaza Sinfonía, ahí nos pueden encontrar, o en redes sociales aparecemos como BioUse. BioUse. Amiga, pues muchísimas gracias. Esto fue Una Noche en los Cepalos por Ambas Manos al Aire. Soy Juan Carlos Urbina. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.